Una tranquila mañana en el lago se convirtió en un día que el pescador recordará durante el resto de su vida. Salió a revisar sus redes, esperando encontrar solo la captura habitual. Pero en lugar de peces, sacó algo que le hizo detenerse el corazón. No olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El aire matutino se extendía pesado sobre el agua, aún fresco por la noche, pero ya con la promesa del calor una vez que el sol se elevara. Una delicada niebla se extendía sobre la superficie del lago, cambiando y ondulando como un aliento vivo, ocultando y revelando las brillantes ondas que había debajo. Desde los juncos de la orilla llegaba el débil susurro de los insectos, el lento croar de las ranas, el suave batir de las alas de una garza madrugadora que se elevaba hacia el cielo. Todo estaba en silencio, ralentizado, como si el mundo mismo dudara en romper el frágil silencio del amanecer. En ese silencio se oyó el crujir de la madera, el leve rasguño de un remo y el sonido bajo de un hombre respirando con regularidad mientras empujaba su pequeña barca lejos de la orilla. André, el pescador, conocía estas mañanas mejor que ningún otro hombre vivo. Durante años, su vida había seguido el ritmo de este lago, sus días marcados por sus estados de ánimo, su fortuna medida por lo que podía sacar de sus profundidades. Era un hombre de hombros anchos y piel oscura, curtida por el sol y el viento. Sus manos estaban callosas y marcadas por las cuerdas, los anzuelos y las redes. Su barca era vieja, remendada y reparada muchas veces, pero flotaba firme y segura. Para él era más que madera y clavos. Era la embarcación que lo llevaba a través de la soledad, a través del hambre y la abundancia, a través de cada amanecer cuando los demás aún dormían. Se adentró en la niebla, escuchando el suave susurro del agua contra el casco. Era un sonido que lo tranquilizaba, un sonido que le decía que estaba exactamente donde debía estar. Miró hacia atrás, hacia el contorno del pueblo, con los tejados apenas visibles a través de la niebla y la tenue columna de humo de las primeras hogueras. Prefería esto, estar solo en el agua antes que las charlas de los vecinos, antes que las preguntas y las obligaciones. Aquí fuera no solo era un pescador, sino parte del propio lago, respirando con él, moviéndose con él. Las redes se habían echado la noche anterior, extendidas con la esperanza de capturar suficientes peces para vender en el mercado y aún así tener algunos para su propia mesa. Esperaba encontrarlas llenas de percas o lucios, quizá, si la suerte le sonreía, de bagres, aunque los más grandes se le habían escapado la mayoría de las veces. Había tirado de esas cuerdas miles de veces antes y sabía solo con el tacto qué peso significaba una red llena, qué peso significaba algas o ramas y qué peso significaba algo que valía la pena arrastrar con todas sus fuerzas. Mientras se inclinaba hacia adelante para comenzar el trabajo, volvió a sentir esa tranquila anticipación que nunca parecía desvanecerse, incluso después de años de rutina. Cada mañana era una oportunidad para hacer fortuna, o al menos para ganar lo suficiente para sobrevivir. Apoyó los pies contra las tablas desgastadas y tiró. Al principio, la cuerda se deslizó fácilmente, húmeda y resbaladiza, por el costado del barco, como si no soportara más que la resistencia del agua. Entonces, de repente, sintió resistencia. Sus brazos se tensaron y sus músculos se esforzaron mientras tiraba contra un peso que se aferraba obstinadamente a las profundidades. Su primer pensamiento fue de emoción. Tal vez una captura pesada, un grupo de peces grandes que se debatían contra las cuerdas. Su pulso se aceleró mientras se inclinaba con más fuerza, tirando con las manos, con el sudor brotando en su frente a pesar del frío de la mañana. Pero este peso era diferente. No se movía con los tirones de los peces atrapados en pánico, ni se balanceaba con el tirón enredado de las algas. Se arrastraba lenta y constantemente, como si el propio lago se negara a soltar lo que fuera que estuviera atrapado debajo. Su respiración se hizo más fuerte en el silencio. Se dijo a sí mismo que debía de ser un bagre, uno monstruoso que se había instalado en el fondo y luchaba por permanecer oculto. El sueño de todos los pescadores de allí era sacar una criatura así del lago para tener en sus manos la prueba de su paciencia y fuerza.
El corazón de André latía con más fuerza al pensarlo. Se detuvo un momento, agarrando la cuerda, dejándola tensarse y temblar como un ser vivo entre sus manos. Luego volvió a tirar, centímetro a centímetro, mientras la embarcación se balanceaba a medida que el peso se acercaba a la superficie. Le dolían los hombros y le ardían las palmas de las manos, pero se negó a soltar. Había sacado troncos, neumáticos e incluso una bicicleta oxidada de estas aguas. Sin embargo, había algo en esta lucha que le parecía completamente diferente. No era simplemente pesado, era resistente, renuente, como si el objeto que había debajo entendiera que lo estaban arrastrando hacia la luz y luchara contra ello. La niebla se disipó ligeramente cuando el sol comenzó a asomar por encima de los árboles, convirtiendo el agua en un plateado apagado. En ese resplandor, vislumbró por primera vez algo oscuro que rompía la superficie. No era el brillo de las escamas ni el movimiento de una aleta, sino un contorno duro, rugoso por el crecimiento, cubierto de limo y conchas. Se le cortó la respiración. Tiró con más fuerza, inclinándose hacia atrás con todas sus fuerzas hasta que la masa finalmente salió del agua y aterrizó con un ruido sordo en el fondo del bote. El bote se balanceó violentamente, casi volcando. André extendió los brazos para mantener el equilibrio, con la cuerda aún agarrada en los puños, los ojos muy abiertos mientras miraba la cosa que había sacado del lago. Por un momento, ni siquiera pudo nombrarla. La forma era rectangular, con las esquinas redondeadas por el paso del tiempo y los bordes cubiertos de percebes. La madera estaba ennegrecida por la edad, unida en algunos puntos por tiras de hierro oxidadas. En la parte delantera había una gruesa cerradura, rayada por la corrosión, pero intacta. De ella emanaba un olor a humedad y descomposición, mezclado con el débil aroma a pescado y cuerda mojada. Se inclinó para acercarse, apartando el limo y las algas con el dorso de la mano. Debajo aparecieron unos dibujos, tal vez tallas descoloridas, o simplemente las marcas del agua y el tiempo. La superficie estaba fría al tacto, resbaladiza por siglos de sedimentos. Mientras el barco se balanceaba, lo oyó, un leve tintineo metálico procedente del interior. Algo se movía y chocaba contra sí mismo. Su pulso se aceleró. No estaba vacío. Lo que había dentro tenía peso y forma, y le llamaba la atención con cada sonido. Durante un largo momento se quedó inmóvil, mirando el cofre como si fuera a hablar. Sabía que no era una captura cualquiera. No era un pez, ni una rama, ni un trozo de metal tirado por manos descuidadas. Había estado escondido, enterrado bajo el agua durante más tiempo del que podía imaginar, y ahora yacía ante él, mudo y a la espera. El lago lamía suavemente el barco, como para recordarle que el mundo a su alrededor no había cambiado. Pero André ya sentía el cambio en su pecho, en la forma en que su respiración se había vuelto rápida y superficial. Volvió a extender la mano, presionando los dedos contra la cerradura oxidada, probándola. Estaba firme. El cofre no se abriría fácilmente. Por ahora, era un secreto, sellado, que solo ofrecía pistas sobre lo que contenía. Se recostó lentamente, dejando que sus ojos recorrieran la extensión vacía del agua. La niebla aún persistía, pero ahora era más fina, con toques dorados. El mundo parecía el mismo. Sin embargo, sabía que al sacar este cofre de las profundidades, había cruzado un umbral invisible. Su día, incluso su vida, no serían como los anteriores. El bote se balanceaba suavemente, como si llevara consigo al hombre y al misterio. Las manos de André temblaban sobre los remos mientras se preparaba para regresar a la orilla. Sus redes seguían en el agua, olvidadas. Con o sin pescado, lo que había capturado hoy importaba mucho más que cualquier comida o moneda. Enderezó los hombros, fijó la mirada en el contorno difuso del pueblo y comenzó a remar, con el cofre pesado a sus pies y el sonido de su contenido resonando débilmente con cada remada. Y así, cuando los primeros rayos del sol se asomaron por completo en el horizonte, el pescador llevaba consigo no solo el fruto de su trabajo matutino, sino también el comienzo de una historia que se extendería mucho más allá del tranquilo lago. El cofre yacía a los pies de André como una bestia dormida,
silencioso salvo por el débil y desigual traqueteo que se producía cada vez que la barca se movía con el agua. Había pasado todo el trayecto de vuelta a la orilla mirándolo, entre incrédulo e inquieto, como si en cualquier momento pudiera moverse por sí solo y revelar su contenido. La niebla se estaba disipando, el sol pintaba la superficie ondulada con pálidos tonos dorados y cobrizos, y cada destello de luz parecía reflejarse en las húmedas bandas de hierro que mantenían unido el cofre. Había sacado muchas cosas extrañas de este lago antes, reliquias de gente descuidada o tormentas que se habían llevado por delante sus pertenencias, pero nada que tuviera el mismo peso del tiempo, nada que pareciera llevar consigo el susurro de vidas pasadas. Cuando la barca tocó la orilla, se quedó quieto un rato, simplemente mirando la carga que tenía ante sí. El cofre era lo suficientemente grande como para ocupar casi la mitad del fondo de la barca. La madera empapada brillaba, y la costra de percebes se desprendía en copos bajo el sol. Se inclinó hacia adelante con cautela y volvió a presionar con los dedos el candado de hierro, tal y como había hecho en el agua. Era sólido, inflexible, oxidado, pero resistente. Quienquiera que hubiera cerrado este cofre no quería que se abriera fácilmente, y quienquiera que lo hubiera enviado al lago quería que quedara oculto para siempre. Ese pensamiento le atormentaba mientras se preparaba para levantarlo. El peso era agotador. Se inclinó, agarró los bordes húmedos con ambas manos y tensó los músculos mientras intentaba levantarlo del lugar donde descansaba. La barca se movió bajo él, amenazando con volcar, pero se reajustó. Pulgada a pulgada arrastró el cofre hacia el costado. Para cuando logró subirlo al muelle, su respiración era entrecortada y el sudor le goteaba por la cara a pesar del frescor de la mañana. Se agachó junto a él, con el pecho agitado, y volvió a mirar hacia abajo. Ahora que estaba fuera del barco, el olor a madera empapada y podrida era más fuerte, mezclándose con el ligero olor a óxido. Volvió a tocar la superficie y sintió los relieves de antiguos grabados bajo la mugre, patrones demasiado desgastados para descifrarlos, pero no borrados por completo. La curiosidad le picó con fuerza. Sacudió el cofre suavemente y oyó el sordo sonido del metal contra el metal, o quizás contra el cristal. Había algo dentro, algo que el tiempo no había ablandado. El sonido le hizo dar un vuelco al corazón, una mezcla de emoción y temor. Pensó en abrirlo a la fuerza allí mismo, en el muelle, pero la idea se desvaneció tan rápido como había surgido. El sol estaba subiendo y pronto habría gente moviéndose por el pueblo, con la mirada atenta a cualquier cosa inusual. Este cofre, pesado y extraño como era, no permanecería en secreto mucho tiempo si se quedaba allí. Con un gruñido se agachó de nuevo, lo cargó a la espalda con un abrazo torpe y desgarbado, y se tambaleó hacia su pequeña casa en las afueras del pueblo. El camino era corto, pero el cofre hacía que cada paso fuera una tortura. Los aldeanos comenzaban a moverse, algunos salían de sus puertas, otros comenzaban sus tareas. Mantuvo la mirada fija al frente, con el sudor picándole en la frente, esperando que el peso y su paso decidido disuadieran las preguntas. Sin embargo, sentía las miradas clavadas en él, las cabezas girando, la curiosidad ya despertada. Para cuando llegó a su puerta, la empujó con el hombro y dejó caer el cofre dentro con un ruido sordo que sacudió el suelo. Supo que la historia no se quedaría solo con él por mucho tiempo. En la penumbra de su única habitación, el cofre parecía aún más antiguo, aún más extraño. Encendió una pequeña lámpara, cuyo resplandor parpadeante se derramaba sobre el grano rugoso de la madera, haciendo brillar débilmente la cerradura oxidada. Se agachó junto a él, pasando las manos por los bordes, trazando los surcos donde las correas de hierro se clavaban en la madera. Cada marca contaba una historia de antigüedad, de años sumergidos en el silencio y la oscuridad. Y sin embargo, en su interior algo había perdurado. Ese traqueteo metálico aún lo perseguía, prometiendo descubrimientos, prometiendo respuestas, tal vez incluso una riqueza más allá de lo imaginable. Volvió a probar la cerradura, tirando de ella, pinchando el óxido, pero se mantuvo firme.
No era algo que se pudiera romper solo con las manos desnudas. Se sentó sobre los talones y respiró lentamente, mirándola como si intentara absorber sus secretos. Una parte de él le instaba a actuar, a coger un martillo y un cincel y abrirla para ver con sus propios ojos lo que había dentro. Pero otra parte le advertía que tuviera cuidado. Ese cofre había sido sellado y escondido por una razón. Lo que contuviera podría no estar destinado a él, ni siquiera al mundo. Y aún así, le picaban las manos y le latía con fuerza el corazón. Su mente se negaba a descansar. El lago le había ofrecido esto y no podía rechazarlo. Afuera oía las débiles voces de los vecinos saludando a la mañana, los niños corriendo por el camino de tierra, el sonido de una pala contra un pozo. La vida comenzaba como de costumbre para todos los demás, pero para él todo había cambiado. Cerró la puerta con fuerza, como si esa frágil barrera pudiera protegerlo de las preguntas que vendrían, de la inevitable intrusión de la curiosidad. Se sentó allí, en la penumbra, observando el cofre, escuchando cada crujido de su madera húmeda como si estuviera viva. Las horas pasaron en un silencio inquieto. Se movió por su pequeña casa, tratando de distraerse con las tareas domésticas, con el arreglo de redes o herramientas de tendón, pero su mirada siempre volvía al cofre. El recuerdo de su peso sobre su espalda, de su sonido en el agua, lo oprimía. Se sirvió agua, bebió y volvió a mirarlo fijamente. Intentó descansar, pero no conseguía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí, esperando, exigiendo. Cuando la tarde dio paso a la noche, lo llevó a un rincón y lo cubrió con viejas redes y trapos, como para disimular su forma. Pero, incluso oculto, parecía acechar. Lo sentía allí, en la oscuridad, susurrando su presencia. En un momento de frustración, le dio una patada, pero se echó atrás rápidamente cuando el sonido del interior volvió a resonar, esta vez más agudo, inconfundiblemente metálico. Ese sonido le revolvió el estómago, no por miedo, sino por una especie de hambre febril. Cuando cayó la noche, encendió otra lámpara y se sentó junto a ella una vez más, rozando con los dedos la fría cerradura, rascando con las uñas el hierro. Pensó en las historias que se contaban en el pueblo, en los cofres del tesoro enterrados hacía mucho tiempo, en los contrabandistas y soldados que habían escondido sus riquezas para mantenerlas a salvo. Pensó en los comerciantes que viajaban con monedas y joyas, en las guerras libradas en estas tierras, en los cuerpos arrojados al agua con sus secretos. Este cofre podría contener cualquiera de esas historias. Podría ser la prueba de una fortuna perdida, o la reliquia de una tragedia, o simplemente la posesión olvidada de algún alma anónima. Pero, independientemente de su origen, ahora le pertenecía a él, lo había sacado con sus propias manos y descansaba en su casa. La pregunta sobre su contenido le quemaba en el pecho como el fuego. Se dijo a sí mismo que mañana tomaría una decisión. Mañana encontraría la manera de abrirlo. Por esta noche, simplemente se sentó a la luz parpadeante, con el cofre a su lado, el sonido del lago débilmente audible a través de la ventana y el peso del descubrimiento presionando sobre sus hombros con más fuerza que cualquier captura de pescado que hubiera sacado jamás. No se percató de las sombras que se movían fuera, de las figuras curiosas que habían pasado por su puerta más de una vez durante el día, susurrando entre sí, preguntándose qué habían sacado los pescadores del lago. No vio cómo el pueblo había comenzado a dirigir su mirada hacia su pequeña casa, la curiosidad extendiéndose como el humo en el viento. Por ahora solo estaban él y el cofre, compañeros silenciosos unidos por el azar, por el agua y por la promesa de secretos encerrados bajo el óxido y la madera. Andre finalmente se recostó, el cansancio apoderándose de él, su lámpara parpadeando débilmente. Se acostó, aún pensando en ello, en el traqueteo del interior, en la cerradura que se mantenía firme. Sabía, incluso antes de cerrar los ojos, que su vida había cambiado para siempre. El lago le había dado algo que no podía ignorar, y fuera lo que le deparara el mañana, lo afrontaría con ese cofre, aún esperando, silencioso y sellado,
pero vivo con todas las preguntas del pasado. Cuando llegó la mañana siguiente, el pueblo ya bullía de susurros. Andrés se despertó inquieto, su sueño interrumpido por sueños inquietantes de cerrojos y sombras, de agua pesada que lo arrastraba hacia abajo. Cuando salió, el sol acababa de empezar a ascender, derramando su cálida luz sobre los caminos de tierra entre las casas, y ya podía sentir el peso de las miradas que lo seguían. Sus vecinos lo saludaron como siempre, pero sus miradas se demoraban demasiado, deslizándose por su rostro hasta la puerta cerrada de su casa, donde el cofre aún esperaba bajo su cubierta de redes. Había una agudeza en el aire que antes no estaba allí, una curiosidad demasiado ansiosa por ocultarse. Llevó agua del pozo e intentó ignorar los murmullos. Los niños corrían a su lado riendo, pero sus risas tenían un tono de nerviosismo, y oyó a uno de ellos preguntar en voz alta si el pescador había encontrado un tesoro. La madre del niño lo hizo callar rápidamente, pero no antes de que las palabras llegaran a otros oídos, y él captó las sonrisas entre los hombres que se reunían cerca de la plaza. Andrés sintió un nudo en el estómago. Sabía que el cofre llamaría la atención. ¿Cómo no iba a hacerlo algo que arrastraba por el pueblo sobre sus hombros? Pero no esperaba que el rumor se extendiera como el fuego por la hierba seca. Mientras realizaba sus tareas, no pudo evitar escuchar fragmentos de especulaciones. Dos ancianos discutían junto a la herrería. Uno juraba que el cofre debía de ser de la guerra, abandonado por soldados que huían por el campo, mientras que el otro insistía en que pertenecía a comerciantes que en su día habían viajado por la región con monedas y joyas. Cerca de la panadería, oyó a una mujer susurrar a otra que había visto marcas en el cofre que parecían símbolos, tal vez extranjeros, tal vez peligrosos. Otros afirmaban que podría contener armas, oxidadas pero aún letales. Las historias se enredaban y crecían con cada relato. Cada nueva voz añadía su propia capa hasta que la verdad quedaba sepultada bajo la invención. Al mediodía, Andrés se dio cuenta de que no habría forma de escapar. Donde quiera que iba, la gente le hacía preguntas. Algunos intentaban ser amables, ofreciéndole comida o pequeños favores a cambio de echar un vistazo al cofre. Otros presionaban con más descaro, exigiendo saber qué había encontrado, recordándole las leyes que declaraban que tales descubrimientos pertenecían a todos, no a un solo hombre. Unos pocos seguían siendo astutos, insinuando que era peligroso mantener algo así oculto, que los accidentes solían ocurrirles a quienes atesoraban lo que debía compartirse. Sus palabras tenían un tono que le inquietaba. De vuelta en su casa, se sentó a mirar el cofre, cubierto con una tela que apenas ocultaba su presencia. Sentía como si hubiera traído una tormenta a su pequeño mundo. Una tormenta que ahora se arremolinaba más allá de sus paredes y presionaba sus costuras. Intentó convencerse de que los rumores pasarían, que la curiosidad se desvanecería tan rápido como había llegado, pero en el fondo sabía que no era así. El cofre era demasiado grande, demasiado extraño, demasiado prometedor. La gente no lo olvidaría. No dejarían de preguntarse, y la curiosidad podía convertirse fácilmente en codicia. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba. Más de una vez vio a hombres merodeando fuera de su casa, con la mirada fija en su puerta. Cuando iba al lago a cuidar sus redes, a veces sentía el peso de unos pasos que lo seguían, aunque cuando se daba la vuelta, no había nada más que rocas y sombras. Por la noche, se quedaba despierto escuchando el silencio, roto por el ocasional ladrido de un perro o el crujir de la madera, e imaginaba figuras agazapadas fuera de su ventana, escuchando el sonido de él abriendo el cofre. El pueblo que antes había sido un lugar de rutina y seguridad, ahora se sentía como una jaula de ojos vigilantes. André luchaba con sus propios pensamientos, tanto como con los de los demás. El cofre le carcomía, su misterio se le metía en la cabeza hasta que no podía pensar en otra cosa. Había soñado con la fortuna antes, en momentos de ocio, cuando el lago se mostraba hostil, pero nunca con tanta intensidad, nunca con la sensación de que estaba a su alcance. Cada vez que sacudía el cofre y oía el traqueteo en su interior, imaginaba monedas derramándose, joyas brillando, reliquias de un valor incalculable. Sin embargo,
Otra voz le susurraba que tal vez dentro no hubiera nada, o peor aún, que tal vez hubiera pruebas de que el cofre no le pertenecía. Documentos con nombres, reclamaciones, derechos de propiedad, cosas que se lo arrebatarían y le dejarían sin nada más que el recuerdo de lo que había tocado. El ansia de respuestas de los aldeanos reflejaba la suya propia. Los pilló mirándolo, tratando de echar un vistazo a través de las rendijas de las contraventanas, demorándose demasiado con ofertas de ayuda que él nunca había pedido. Algunos intentaban atraerlo a la taberna para beber, persuadiéndolo con risas que se volvían agudas cuando él se negaba. Su insistencia solo endurecía su determinación de mantener el cofre oculto, aunque cada día la carga del secreto se hacía más pesada. Anhelaba abrirlo, poner fin al tormento de las preguntas y las conjeturas, pero la cerradura se mantenía firme y la idea de forzarla a la vista de todos lo hacía dudar. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo y el lago reflejaba el fuego de la puesta de sol, se quedó de pie a la orilla del agua con el cofre pesando en sus pensamientos. Recordó la sensación de tenerlo en las manos, el peso que casi había volcado su barca, la extraña inevitabilidad con la que había surgido de las profundidades. Entonces solo había pensado en lo que había dentro, pero ahora comprendía que contenía algo más que su contenido. Contenía historia, expectativas, peligro. Al sacarlo del lago no solo había cambiado su propia vida, sino que había conmocionado a todo el pueblo. Sus vidas también estaban ahora entrelazadas con los secretos que guardaba. Regresó a casa en la penumbra y cerró la puerta al pueblo, aunque los susurros aún le llegaban a través de las paredes. Sentado una vez más junto al cofre, puso la mano sobre la cerradura y cerró los ojos. Los murmullos de los vecinos, los fragmentos de rumores, el filo de la envidia. Sentía como todos ellos le presionaban, empujándole a actuar. El cofre se había convertido en algo más que una posesión. Era una prueba, un desafío lanzado a su camino por el destino o por el propio lago. Sabía que se acercaba el momento en que no podría mantenerlo oculto, en que los susurros se convertirían en algo más duro, más agudo, más peligroso. Por ahora, sin embargo, se sentó en silencio con el cofre a su lado, la última luz del día parpadeando contra su hierro oxidado, y escuchó el murmullo del pueblo con historias en el exterior. No podía detenerlos, solo podía aguantar, esperar, observar, sentir cómo la presión aumentaba con la misma certeza con la que la tormenta se acumulaba en las nubes invisibles sobre él. Los rumores del pueblo no se desvanecieron con el tiempo. Se intensificaron, se hicieron más pesados, presionando contra las paredes de André hasta que sintió como si todo el mundo hubiera puesto sus ojos en él. Cada día las miradas se volvían más agudas, cada saludo más cargado, y empezó a sentir que incluso el aire transmitía sospecha. El cofre, aunque oculto bajo redes y telas, parecía irradiar su presencia como un faro. Era imposible ignorarlo. Lo llevaba en su mente allá donde iba, y los aldeanos lo llevaban en la suya. Al principio, la inquietud se instaló suavemente, como la niebla que se acumulaba cada mañana sobre el lago. André notó sombras donde no debería haberlas, el leve crujir de los pies sobre la grava detrás de él cuando caminaba solo, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando pasaba. Una vez, al regresar tarde de reparar sus redes, le pareció ver una figura deslizarse por un callejón, desapareciendo demasiado rápido para que pudiera reconocerla. Otra noche oyó el claro crujido de la puerta de su jardín, aunque cuando salió con la linterna, solo había silencio y el susurro del viento entre las hojas. Esas cosas podrían haber sido trucos de su imaginación, pero él sabía que no era así. El cofre había despertado algo peligroso. Las noches se hicieron más largas para él. El sueño, antes profundo y tranquilo, tras los días de trabajo, se volvió intermitente e inquieto. Se tumbaba en la oscuridad, escuchando el silencio de su pequeña casa. Cada crujido de la madera y cada suspiro de las paredes se agudizaban hasta convertirse en una amenaza. A veces se levantaba y encendía la lámpara, mirando fijamente el cofre cubierto con un paño, como si esperara que se moviera. Otras veces se arrastraba hasta la ventana
y corría la cortina lo justo para mirar fuera. Más de una vez vio a alguien alejarse de su puerta, deslizándose hacia las sombras más profundas de la calle. No sabía si era una persona o varias. Lo que sí sabía era que el cofre se había convertido en algo más que un misterio para él. Era un imán que atraía tanto la codicia como el miedo. Durante el día, los aldeanos se volvían cautelosos. Un vecino se le acercó con una sonrisa demasiado ensayada y le ofreció ayudarle con sus redes a cambio de echar un vistazo a lo que había encontrado. Otro le presionó con historias sobre la ley, insistiendo en que tales descubrimientos pertenecían al Estado, no a un solo hombre. Algunos de los jóvenes, con ojos agudos y hambrientos, le preguntaron directamente por cuánto lo vendería. Cada encuentro dejaba a Andre más frío, más cauteloso. Siempre había vivido con sencillez, confiando en sus vecinos como ellos confiaban en él. Pero ahora se sentía solo en un pueblo que una vez había sido su hogar. El cofre se convirtió en un tormento. Su presencia llenaba su pequeña habitación, su peso le oprimía la mente hasta el punto de que apenas podía respirar. Consideró abrirlo una y otra vez, probando herramientas, poniendo a prueba la cerradura con fuerza bruta, pero el hierro se mantuvo firme. Cuanto más lo intentaba, más se burlaba de él. A veces le parecía oír sonidos débiles en el interior. Un eco de metal golpeando metal, un ruido sordo y amortiguado, como si lo que hubiera dentro se inquietara ante su vacilación. No sabía si era real o solo su mente retorciéndose bajo la tensión. Empezó a armarse por la noche, dejando un cuchillo al alcance de la mano junto a la cama, a veces incluso colocándolo sobre el pecho mientras se sumía en un sueño inquieto. Se decía a sí mismo que era una tontería, que nadie sería tan atrevido como para entrar en su casa. Sin embargo, el recuerdo de aquellas figuras fuera, del silencio tras los pasos, le inquietaba. El cofre le había convertido en un hombre desconfiado, un hombre que no confiaba ni en sus amigos ni en los desconocidos. El lago que antes era su lugar de paz se convirtió en un lugar de refugio. Cada mañana salía antes del amanecer, no solo para revisar sus redes, sino para escapar de las miradas y las preguntas. Allí, en el agua, podía volver a respirar. Sin embargo, ni siquiera entonces encontraba verdadero descanso. Empezó a mirar a menudo por encima del hombro, escudriñando las orillas en busca de figuras que observaran desde lejos. Una vez creyó ver a un pequeño grupo reunido en la cresta, inmóvil, pero cuando parpadeó, habían desaparecido. Se dijo a sí mismo que solo eran las siluetas de los árboles. Sin embargo, su corazón latía más rápido de todos modos. Los días pasaban en esta semivida de miedo y sospecha, y Andrés sentía que se encogía bajo su peso. Sus comidas perdieron el sabor. Su trabajo se volvió descuidado. Sus pensamientos giraban sin cesar en torno al cofre. Lo que antes había sido la sencilla vida de un pescador era ahora una prisión de secretismo y temor. Pensó en dejar el cofre junto al lago, hundirlo de nuevo en el agua, donde pertenecía, pero la idea de desprenderse de él le resultaba insoportable. El lago se lo había dado y, aunque envenenaba su paz, no podía devolverlo. Los ojos de los aldeanos se volvieron más agudos. En la taberna, las voces se bajaban cuando él entraba, pero el silencio que seguía era más pesado que la conversación. Un grupo de hombres dejaba de hablar por completo cuando él pasaba, y sus ojos se cruzaban con una comprensión tácita. Las mujeres también le lanzaban miradas, algunas curiosas, otras compasivas, otras llenas de silenciosa desaprobación. Los niños, que antes lo saludaban con risas, ahora lo miraban con fascinación silenciosa, retándose unos a otros a correr cerca de su puerta y luego huir, gritando, como si se tratara de un lugar embrujado. Se había convertido en un hombre marcado no por quien era, sino por lo que poseía. Una tarde, mientras el sol se ponía rojo sangre sobre el lago, Andrés se sentó en la puerta de su casa, viendo cómo el cielo se quemaba hasta convertirse en cenizas. El cofre estaba dentro, silencioso y pesado, pero podía sentir su presión incluso desde allí. Pensó en su padre y su abuelo, hombres que habían pescado en esas aguas toda su vida sin causar tantos problemas. Habían vivido y muerto con sencillez.
Sus nombres solo eran recordados por la familia, sus vidas definidas por las redes y la paciencia. Él había roto esa cadena con una sola captura. ¿Para qué? Por la promesa de un tesoro que ni siquiera había visto, por un peso que había convertido a sus amigos en enemigos. Sacudió la cabeza y se levantó, retirándose al interior y cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Esa noche, los ruidos volvieron. Se acostó en la cama, con el cuchillo cerca, los ojos fijos en las vigas oscuras del techo. Al principio, fue un leve crujido de madera, como si alguien se apoyara contra la pared exterior. Luego vino el suave rasguño de algo en la ventana. Se le cortó la respiración y el corazón le latía con fuerza en todos los músculos. El sonido pasó, dejando solo silencio, pero él no durmió. Permaneció despierto hasta el amanecer, con el cuchillo caliente en la mano, escuchando, esperando, seguro de que las sombras se movían más allá de su campo de visión. Cuando llegó la mañana se levantó con los ojos rojos y las manos temblorosas. Miró una vez más el cofre, la cerradura oxidada que se le resistía, y supo que algo tenía que cambiar. No podía soportar esas sombras para siempre. El cofre se había convertido en el centro de su vida y le atraía la oscuridad cada día que permanecía cerrado. Ya fuera que le trajera fortuna o ruina, sabía que pronto tendría que enfrentarse a ello. Pero el cofre no se abría y las sombras no desaparecían. Seguían allí, pacientes y hambrientas, acercándose cada noche que pasaba. Y André, atrapado entre el miedo y el deseo, solo podía observar y esperar, sabiendo que algo inevitable se cernía más allá del límite de su tranquilo mundo. Los días que siguieron a aquellas noches inquietas se sucedieron uno tras otro, cada uno con el mismo peso opresivo de la espera. André vivía como un hombre sitiado. Su mundo se redujo a las cuatro paredes de su casa y a la silenciosa presencia del cofre. Realizaba sus rutinas como en una neblina. Pescaba sin ganas, comía sin saborear, dormía a ratos, interrumpido por despertares repentinos. Las sombras a su alrededor se habían vuelto demasiado reales, los susurros demasiado agudos. Sentía que lo inevitable se acercaba, aunque no sabía qué forma tomaría. Llevaba siempre consigo su cuchillo, cuyo mango de madera estaba desgastado por el inquieto agarre de sus dedos. El pueblo se había vuelto en su contra. Lo notaba en la forma en que los hombres le daban la espalda al pasar, en las miradas medio ocultas que intercambiaban a sus espaldas. Oía las risas silenciosas de los jóvenes, que tenían un tono demasiado agudo como para ser inofensivas. Las mujeres, antes cálidas en sus saludos, ahora lo miraban como si estuvieran midiendo algo, calculando el peso de su silencio. Incluso los niños, audaces en su curiosidad, habían empezado a retarse unos a otros a correr cerca de su casa por la noche y golpear las paredes, con sus gritos de miedo y alegría resonando en la oscuridad. El cofre lo había convertido en una figura aparte, temida y envidiada a la vez, y sabía que no tardaría mucho en aparecer alguien que intentara quitarle lo que había encontrado. Esa noche llegó antes de lo que esperaba. Era una noche sin luna, el cielo estaba cubierto de nubes y el aire era pesado y tranquilo. André yacía en su cama con el cuchillo a su lado, con los oídos atentos al silencio, como siempre hacía ahora. Durante un rato no se oyó nada más que el crujir de las vigas y el débil susurro del viento. Entonces le llegó un sonido débil, el suave crujir de pasos en la tierra fuera de su ventana. Contuvo la respiración, se quedó rígido, escuchando. Le siguió otro sonido, el gemido vacilante de su puerta al abrirse lentamente, y luego el ruido sordo y amortiguado al cerrarse de nuevo. Había alguien dentro de su jardín. Se levantó en silencio, con los pies descalzos moviéndose por el suelo desgastado, el cuchillo firme en la mano. Se quedó quieto en el centro de la habitación, esforzándose por separar los sonidos del latido de su corazón. Una sombra cruzó la delgada franja de luz de luna que se colaba por la ventana. Luego se oyó un rasguño contra la pared, el roce de la tela contra la madera. Sabía sin lugar a dudas que ahora estaban en su casa, lo suficientemente cerca como para tocarla. Un golpe repentino sacudió las contraventanas.
Se estremeció y contuvo la respiración. Le siguió otro, más suave, y luego el inconfundible sonido de unas manos cuidadosas que probaban el marco de la ventana. Se le erizó el vello de la nuca. Quienquiera que fuera se movía con cautela, no como niños gastando una broma, sino como hombres decididos a entrar. El cofre ya no era solo su secreto, se había convertido en su premio. El silencio se prolongó. Se quedó paralizado, con el cuchillo resbaladizo por el sudor en la palma de la mano. Entonces se oyó un leve chirrido de madera al probar la puerta, una sutil presión contra ella. El cerrojo aguantó, pero el sonido bastó para impulsarlo a actuar. Se dirigió a la esquina donde estaba el baúl, oculto bajo su cubierta de tela. Se colocó sobre él, con el cuchillo en alto y la mirada fija en la puerta. Los sonidos del exterior se hicieron más audaces, el susurro de más de un hombre moviéndose, un susurro bajo, y luego el chirrido decisivo del peso presionando con más fuerza contra la puerta. La madera se cerró, el cerrojo crujió. Endre aceleró la respiración. Se agachó más, con todos los músculos tensos, listo para defenderse. La puerta volvió a traquetear, esta vez con más violencia, y luego se detuvo. El silencio volvió, más profundo y pesado, solo roto por su propio pulso retumbando en sus oídos. Se preguntó si se habrían rendido. Pero entonces, con un estruendo repentino, la puerta se abrió de golpe hacia adentro, rompiendo el cerrojo con su fuerza. Las sombras se derramaron en la habitación. 3, tal vez 4 figuras, sus contornos irregulares a la tenue luz de su lámpara parpadeante. El primero se abalanzó hacia adelante, con los ojos brillantes y las manos extendidas hacia el cofre. Andrés se lanzó, con su cuchillo reluciente, no para golpear, sino para advertir, para hacer retroceder al hombre. El intruso maldijo y se tambaleó hacia un lado. Otro vino por la izquierda, intentando alcanzarlo. Él blandió la hoja con furia y la punta alcanzó el borde de una manga. Se oyó un grito, agudo y enfadado. La habitación se llenó del ruido de los cuerpos forcejeando, el roce de las botas, la respiración entrecortada de hombres desesperados y sin miedo a la violencia. André luchó como un animal acorralado, cada movimiento nacido de la supervivencia más que de la habilidad. Golpeaba, empujaba, esquivaba, con el cuchillo como extensión de su voluntad de conservar el cofre. Los hombres maldijeron, y uno de ellos gritó a otro que lo cogiera rápidamente. Se giró y vio una silueta oscura inclinada sobre el cofre, tirando de la tela. Con un grito gutural, Andrés se abalanzó y golpeó con fuerza al intruso con el hombro. Ambos cayeron al suelo, el cofre se balanceó, pero permaneció en su sitio. La pelea se prolongó en una frenética ráfaga, llenando la habitación de caos. 2 veces sintió que unas manos lo agarraban por detrás, tratando de arrebatarle el cuchillo, pero se retorció y se liberó, con la desesperación dándole fuerzas. No pensaba en ganar, solo en no perder. Su casa era pequeña, las paredes estaban cerca y cada choque de cuerpos parecía sacudirla hasta sus cimientos. Oyó el estruendo de un taburete, el estallido de una taza bajo los pies que pisoteaban. El olor a sudor y miedo espesaba el aire. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ataque vaciló. Un hombre, agarrándose el brazo donde la hoja le había rozado, murmuró una maldición y retrocedió hacia la puerta. Otro escupió con frustración, con los ojos brillantes de rabia, pero también retrocedió. Los demás le siguieron, retirándose rápidamente y de forma desordenada. En un santiamén desaparecieron, desvaneciéndose en la noche tan rápido como habían llegado. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por la respiración entrecortada de André y los latidos atronadores de su corazón. Se quedó inmóvil durante un largo momento, con el cuchillo aún en alto, mirando rápidamente a los rincones como si esperara que volvieran. Poco a poco, sus músculos se relajaron y bajó la hoja. Su casa estaba en desorden, la puerta colgaba torcida de sus bisagras rotas. El suelo estaba cubierto de fragmentos de madera y arcilla. El cofre seguía donde estaba, la tela rasgada revelaba su superficie húmeda y antigua.
La cerradura brillaba débilmente a la luz de la lámpara. Parecía inalterado, como si el caos nunca lo hubiera tocado. Pero Andrés sabía que no era así. La pelea había sido por él, y no sería la última. Cayó pesadamente de rodillas junto al cofre, presionando una mano contra su fría superficie. Su respiración era entrecortada y temblorosa. El peso de la noche lo oprimía con más fuerza que el peso del propio cofre. Lo había defendido por ahora, pero entendía que esto era solo el comienzo. La aldea había cruzado una línea. El cofre ya no era simplemente un objeto de rumores y curiosidad. Ahora era un premio por el que los hombres lucharían, robarían y tal vez incluso matarían. Cuando el amanecer se deslizó pálido y gris en el cielo, André permaneció sentado entre los escombros de su hogar. Su cuchillo descansaba sobre sus rodillas, el cofre ante él como un altar. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero su mente estaba más aguda que en semanas. No podía esperar más. La noche le había mostrado la verdad. Mientras el cofre permaneciera sellado, sería un faro que atraería el peligro hacia él. No tenía otra opción, fuera lo que hubiera dentro, tenía que enfrentarse a ello, tenía que abrirlo, tenía que sacar a la luz su secreto antes de que las sombras lo consumieran por completo. Se levantó con rigidez, con el agotamiento pesando en sus miembros, y miró la cerradura una vez más. La decisión estaba tomada. El cofre se abriría. La lucha había eliminado toda vacilación, dejando solo determinación. Lo que le esperaba dentro podría no cambiar nada, o podría cambiarlo todo, pero ya no podía soportar más la espera. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Y así mientras los primeros rayos del amanecer se derramaban sobre su hogar destrozado, Andrés se preparó para la tarea que le esperaba, con la mirada fija en el cofre que ya había transformado su vida y que pronto revelaría la verdad que había guardado durante años de silencio y sombras. La mañana después del ataque llegó con un silencio sepulcral, como si el mundo entero contuviera la respiración. Andrés se sentó en medio de las ruinas de su pequeña casa. El cofre estaba ante él. La puerta estaba astillada. Las señales de la lucha se esparcían por el suelo. Le dolía el cuerpo. Tenía cortes recientes en las manos. Y le picaban los ojos por haber pasado la noche en vilo. Pero sus pensamientos ya no estaban nublados. El intento de robar lo que había sacado del lago había acabado con todas sus dudas. El cofre ya no podía seguir siendo un misterio sellado. Se había convertido en un faro para la codicia, un señuelo para la violencia. Y mientras permaneciera cerrado, seguiría envenenando su vida. El único camino que le quedaba era enfrentarse a él, romper el candado y descubrir los secretos que escondía en su interior. Pasó la mañana reuniendo todas las herramientas que pudo encontrar. Su hogar nunca había necesitado mucho más que los utensilios de pesca, pero en un rincón desenterró un viejo martillo, con el mango desgastado y un cincel oxidado por años de abandono. También encontró su pequeña hacha, la que usaba para cortar leña. Las colocó todas junto al cofre y las miró fijamente, como si intentara infundirles fuerza con la mirada. La cerradura brillaba débilmente a la luz de la lámpara, burlándose de él con su persistencia. La tocó de nuevo, sintiendo el frío hierro contra su piel, y se dijo a sí mismo que hoy, sin importar el coste, la abriría. Las horas se alargaban. Primero trabajó con el martillo y el cincel, colocando la hoja contra la junta de la cerradura y golpeando una y otra vez. Los golpes resonaban en la pequeña habitación, un duro sonido metálico que le sacudía los huesos y se eco en la calle. Con cada golpe, casi esperaba que los aldeanos aparecieran en su puerta, atraídos por el ruido, pero nadie vino. Quizás escuchaban desde la distancia, esperando, sabiendo lo que intentaba hacer. El sudor le corría por la cara mientras martilleaba, y con cada golpe volaban trozos de óxido y astillas de metal. Pero la cerradura se mantenía obstinada, con sus dientes de hierro aferrados al cofre, como si el tiempo mismo los hubiera soldado. Cuando sus brazos temblaron por el cansancio, cambió al hacha, clavando su filo contra la cerradura, haciendo palanca en las bandas corroídas que unían la madera. Las astillas volaban, el sordo golpe de la hoja llenaba el aire, el cofre temblaba con cada golpe.
maldijo entre dientes, golpeando con más fuerza, sus músculos gritando en protesta. Aún así, el cofre resistía como si hubiera surgido de las profundidades mismas, sus secretos demasiado arraigados para rendirse. Sin embargo, Endre ya no era el hombre indeciso que lo había sacado del lago con asombro. Era un hombre endurecido por el miedo, por las noches de insomnio, por la lucha desesperada por defender lo que era suyo. Siguió presionando, implacable, hasta que por fin la cerradura se rompió con un chasquido irregular, un sonido tan agudo como un rayo en el silencio. Por un momento se quedó paralizado, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. La cerradura colgaba del cofre, rota, derrotada. La tapa, hinchada por la humedad y sellada por décadas de peso, crujió débilmente bajo su mano. Presionó con más fuerza, tensando el hombro hasta que la madera cedió con un largo gemido y las bisagras chirriaron como cosas heridas. Cuando el cofre se abrió lentamente por primera vez en años, el aire que salió era espeso y mohoso, con el hedor de la edad y la descomposición, del papel sellado durante mucho tiempo en la oscuridad. André retrocedió, con náuseas, y luego se inclinó hacia adelante de nuevo, esforzando la vista en la penumbra para ver lo que había dentro. Al principio pensó que había sido engañado, que el cofre solo contenía restos en ruinas, reliquias inútiles podridas por el tiempo. Había montones de papeles apilados, con los bordes ennegrecidos por el moho y la tinta borrosa hasta casi desaparecer. Pero al hurgar más profundamente, apartando con las manos los frágiles fajos, vio más cosas. Sobres sellados con cera descolorida, mapas dibujados en pergamino endurecido por el paso del tiempo, cartas escritas con una letra elegante pero descolorida. Entre ellos había algunos objetos pequeños y pesados, una brújula deslustrada, con el cristal agrietado pero cuya aguja aún se movía levemente, un reloj de bolsillo detenido en una hora pasada y una fina cadena con un medallón. El metal estaba deslustrado, pero intacto. Las manos de André temblaban mientras levantaba los papeles, tratando de descifrar las palabras. Aunque muchos estaban manchados y eran ilegibles, algunos aún conservaban fragmentos de significado, nombres, lugares, fechas. Vio referencias a rutas a través del país, acuerdos comerciales, firmas de hombres desaparecidos hacía mucho tiempo. Se dio cuenta con una conmoción que le hizo dar un vuelco al corazón de que se trataba de documentos históricos, del tipo que atesoran los eruditos, del tipo que cuentan historias de guerras y negociaciones, de familias y fortunas perdidas. No eran monedas, ni joyas, ni riquezas en el sentido en que él había soñado, pero tenían un valor mucho mayor. Se trataba de conocimiento conservado, el tipo de registro que podía cambiar la forma en que las personas entendían su propio pasado. Mientras revisaba el contenido, una extraña calma se apoderó de él. La fiebre de la codicia que lo había consumido, el inquieto ansia por saber, se desvaneció, sustituida por un profundo sentido de asombro. Pensó en los hombres que habían sellado este cofre, en las manos que habían introducido estas cartas en su interior antes de arrojarlo al lago. Su intención era que desapareciera, que su verdad permaneciera oculta, y sin embargo, el agua lo había conservado, esperando a que él lo recuperara. La idea lo llenó de orgullo y temor a la vez. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Qué iba a hacer con el peso de tal hallazgo? La luz de la tarde se colaba por la puerta rota, bañando el cofre y su contenido con un tono dorado. Andrés se quedó allí sentado, inmóvil, con los papeles esparcidos sobre su regazo y el medallón en la palma de la mano. Podía oír los sonidos del pueblo, voces, pasos, risa, pero le parecían lejanos, amortiguados, como si estuviera sentado en otro mundo. Comprendía que ese momento marcaba un límite. Su vida como pescador, sencilla y anónima, había terminado. El lago lo había elegido para ser el guardián de este legado, y nada lo devolvería a como eran las cosas antes. Pero incluso mientras lo invadía el asombro, la inquietud volvió a agitarse. Si los hombres habían irrumpido en su casa por un cofre cerrado, ¿qué harían ahora que se había revelado?
Los papeles podrían no significar nada para ellos, pero la idea del tesoro, una vez despertada, no moriría fácilmente. Ya veía el brillo de la sospecha en sus ojos, el hambre que los había llevado a entrar en su casa por la noche. No le creerían si les decía que no había oro, ni fortuna. Lo llamarían mentiroso, lo acusarían de ocultar lo que había encontrado. El peligro no había desaparecido, solo había cambiado de forma. André recogió los papeles con cuidado y los volvió a guardar dentro, aunque la cerradura yacía ahora inútil en el suelo. Volvió a cubrir el cofre con la tela, aunque el gesto le pareció vacío. El secreto ya no estaba sellado. Ahora respiraba en sus manos, en su mente, y pronto se extendería más allá de su control. Se recostó contra la pared, cerró los ojos y el olor a humedad del viejo pergamino se le pegó a la piel. El lago le había dado esto, y aunque había soñado con oro y joyas, le había dado algo mucho más pesado. Ya no era el hombre que solo buscaba peces en las profundidades del agua. Era el hombre que había sacado la historia misma del silencio. Y mientras la noche descendía, envolviendo al pueblo en la oscuridad una vez más, André comprendió que su verdadera lucha apenas había comenzado. La mañana después de forzar la apertura del cofre, amaneció fría y cortante, con el aire fresco y el aroma de la lluvia que había caído durante la noche. Andrés se sentó a su pequeña mesa, con el cofre aún abierto ante él, la cerradura rota y su contenido cuidadosamente apilado. Había pasado las horas después de medianoche clasificando los papeles, secándolos con la débil llama de una lámpara, tratando de preservar lo que el tiempo y el agua habían dejado intacto. Su cuerpo estaba dolorido por el cansancio, pero su mente estaba inquieta y viva. Se sentía como si hubiera cruzado a un mundo que no sabía que existía, uno en el que sus manos ya no solo sacaban peces del agua, sino los hilos de la historia misma. Los documentos hablaban en fragmentos, pero incluso los fragmentos tenían poder. Encontró nombres que coincidían con las antiguas familias de las que se hablaba en cuentos medio olvidados, fechas que coincidían con las guerras que su abuelo había mencionado en tono tranquilo y reverente. Vio esbozos de rutas comerciales que en otro tiempo habían atravesado la región, menciones de envíos de oro, cartas selladas con autoridad. No había monedas aquí, ni joyas que brillaran a la luz, pero estas frágiles páginas contenían la riqueza de la memoria, la prueba de cómo había vivido, luchado y perdido la gente. Para los eruditos, para aquellos que se preocupaban por la historia de la Tierra, este cofre no tendría precio. Sin embargo, Andrés se preguntaba si alguien en su pueblo lo entendería. Ya intuía el peligro que aún se cernía sobre él. Si unos hombres habían estado dispuestos a irrumpir en su casa por la promesa de un tesoro, no creerían fácilmente que el cofre solo contenía papeles y reliquias de escaso valor aparente. La sospecha se aferraría a él. La codicia los carcomería, y la verdad importaría menos que la historia que habían inventado en sus mentes. El peso del secreto había cambiado, pero no había desaparecido. Sabía que no podía mantener el cofre escondido para siempre. Si lo intentaba, las sombras solo se volverían más audaces, los intentos más violentos. Para sobrevivir, tendría que sacarlo a la luz para que los demás vieran lo que el lago había devuelto a través de él. La decisión no fue fácil. Había vivido su vida en tranquila soledad, sin buscar nunca la atención, sin ansiar nunca el juicio de los demás. La idea de presentarse ante ellos, de entregarles lo que había sacado de las profundidades, le revolvía el estómago. Sin embargo, sentía otro peso que le oprimía con más fuerza. El deber que había recaído sobre él en el momento en que arrastró aquel cofre empapado hasta su barco. No lo había pedido, pero era suyo de todos modos. Si mantenía esas cosas bajo llave, ocultas al mundo, sus voces permanecerían en silencio. Si las revelaba, tal vez podrían volver a hablar. Días más tarde, se corrió rápidamente la voz de que André había llevado el cofre a las autoridades de la ciudad más cercana. Algunos de los aldeanos lo siguieron hasta allí, sospechosos y vigilantes, convencidos de que pretendía lucrarse en secreto. Pero cuando el cofre se abrió en su presencia, cuando los funcionarios y los eruditos desenvolvían los frágiles papeles y se inclinaban sobre ellos con los ojos muy abiertos, murmurando con emoción y reverencia,
Quedó claro que lo que André había encontrado no era una simple fortuna. Los documentos fueron examinados, catalogados y tratados con el cuidadoso respeto de hombres que comprendían su valor. Y poco a poco incluso los aldeanos comenzaron a murmurar con un tipo diferente de asombro. Por primera vez, André vio su descubrimiento reflejado en los rostros de los demás. Hablaban de museos, de archivos, de preservar estas reliquias para las generaciones venideras. Hablaban de su nombre asociado al hallazgo, de cómo había sacado del silencio algo de valor que no se medía en monedas, sino en significado. Llegaron periodistas, con preguntas que le resultaban extrañas, y sus plumas garabateaban frenéticamente mientras escribían sus palabras. Le tomaron fotografías, capturando su rostro curtido y sus anchos hombros junto al cofre que lo había transformado. Se sentía incómodo bajo sus miradas, inseguro ante tanta atención. Sin embargo, bajo la incomodidad se agitaba un orgullo silencioso. De vuelta en el pueblo, las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Algunos seguían murmurando que había escondido parte del tesoro, que los documentos eran un truco, que se había embolsado la verdadera riqueza. Pero otros comenzaron a tratarlo con un nuevo respeto, saludándolo con la cabeza en la calle, ofreciéndole pan o una jarra de cerveza en la taberna sin cobrarle. Los niños lo seguían con los ojos muy abiertos, ya no para burlarse, sino para preguntarle por el cofre, para oírle contar cómo había salido del lago. Poco a poco, la amargura de sus susurros se fue atenuando, sustituida por el renuente reconocimiento de que uno de los suyos había tocado algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Para el propio André, el cambio fue más profundo y silencioso. Seguía levantándose antes del amanecer, seguía empujando su barca al agua, seguía cuidando de sus redes. El lago seguía siendo su compañero, con su niebla envolviéndolo cada mañana como siempre había hecho. Pero ahora, mientras tiraba de las cuerdas y observaba las ondas del agua, sentía algo diferente en su silencio. Ya no era simplemente su medio de vida. Era el guardián de misterios, el guardián de historias que yacían ocultas bajo sus profundidades. Y él, aunque solo era un pescador, había sido elegido una vez para descubrirlas. Algunas mañanas, cuando la niebla era espesa y el aire estaba en calma, se sentaba en su bote sin lanzar las redes, simplemente dejándose llevar, recordando el peso del cofre cuando rompió la superficie, la conmoción que le había recorrido al verlo por primera vez. Pensaba en cómo había luchado por conservarlo, en cómo había temblado al abrirlo, en cómo lo había cambiado todo. También pensaba en lo fácil que habría sido perderlo si no hubiera persistido, si no se hubiera atrevido a llevarlo a casa. Cada ondulación del lago parecía susurrar secretos aún ocultos, esperando, pacientes como el tiempo mismo. Ya nunca hablaba del tesoro. Cuando los aldeanos le acosaban con preguntas, les decía con calma lo que ya sabían, que el cofre contenía historia, no oro, y que la verdadera riqueza estaba en lo que el mundo podía aprender de él. Algunos se burlaban, otros se encogían de hombros, pero unos pocos escuchaban con una atención que plantaba semillas en sus hijos. Y en eso, André encontró una paz que no esperaba. No necesitaba riquezas, ni ansiaba la fama. El lago le había dado algo más, un papel en la historia de su pueblo, un lugar en la memoria más allá del alcance de las redes y los peces. Una tarde, cuando el sol se ponía en rayos carmesí sobre el agua, Andrés se sentó en la orilla, con el viejo bote a su lado, el aire fresco y tranquilo, y pensó en las generaciones que le habían precedido, hombres que habían vivido y muerto con poco más de lo que sus manos podían sacar de las profundidades. Pensó en el futuro, en cómo los estudiosos se inclinarían sobre esos frágiles papeles, reconstruyendo vidas desaparecidas hacía mucho tiempo, y en cómo en algún lugar de sus registros permanecería su nombre, no como un gran hombre, sino como el pescador que capturó más que peces, un hombre que había sacado del silencio una historia que le sobreviviría. Cuando la última luz se desvaneció y el agua se convirtió en sombra, Andrés se levantó, con la mirada fija en la superficie infinita del lago, sin sentir ahora miedo, ni hambre voraz, solo una tranquila gratitud. Sabía que el lago guardaría sus secretos quizás para siempre,
Pero también sabía que una vez, por razones que no podía explicar, lo había elegido para revelarle uno de ellos. Y eso era suficiente. Si esta historia te ha enganchado, no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. Haz clic en la campana para ser el primero en ver nuestros próximos videos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y comparte este video con tus amigos. Nunca se sabe quién se enganchará al misterio.